¿Qué tal chicos? Espero se encuentren bien. Sean bienvenidos a este tercer video del curso de métodos numéricos, en el cual abordaremos el tema de tipos de error. En el video anterior describimos qué son las aproximaciones numéricas, la importancia que tienen en los métodos numéricos, cuáles son los tipos de aproximación usados en los métodos numéricos, y a través de unos ejemplos pusimos en práctica cada uno de estos métodos. Como ya se había mencionado, en este video veremos los tipos de error. Generalmente, cuando escuchamos la palabra error, solemos pensar que algo se encuentra mal desarrollado o simplemente es inservible, aunque esto no es del todo cierto, ya que si bien algo no se encuentra desarrollado de la manera adecuada, también es probable que parte de ese desarrollo o de esa solución tenga una parte verdadera. El primer tipo de error que describiremos es el error de instrumento. Este error es ocasionado principalmente por las características físicas del mismo instrumento, ya que, derivado del mismo uso que estos reciben, es normal que sufran una descalibración o bien alguna de las piezas mecánicas que los conforman se vean afectadas. Esto a su vez propiciará un error matemático causado por el uso de un instrumento en malas condiciones. Es por ello que es recomendable revisar los instrumentos de forma periódica para tener certeza que la fecha de calibración aún no ha sido vencida, además de revisar el instrumento de forma minuciosa para verificar que éste se encuentra en perfectas condiciones. El siguiente tipo de error que estudiaremos será el error humano. Este tipo de error son comúnmente causados por actos negligentes, es decir, una persona que tiene los conocimientos para poder desempeñar una tarea específica la realizará sin utilizar las técnicas, métodos o herramientas adecuados para su ejecución. Es importante mencionar que los errores de tipo humano son prácticamente inevitables, pero bien se pueden minimizar teniendo un buen conocimiento de principios fundamentales, además de conocer los métodos que permitan solucionar el problema en cuestión. Otras razones que pueden originar un error humano pueden ser el mal uso de una herramienta. Por ejemplo, si observamos la imagen de la izquierda, podemos apreciar que esta persona ha elegido de forma adecuada la herramienta para la tarea que va a desempeñar, pero bien está haciendo un mal uso de esta herramienta al tomarla de forma inadecuada. Otro caso puede ser el empleo de una herramienta inadecuada. Si consideramos el mismo ejemplo, esta persona podría tratar de realizar la misma actividad, pero esta vez en lugar de utilizar un martillo podría utilizar una llave. Por otro lado, en la mayoría de los casos, cuando se produce un error del tipo humano, se debe principalmente a un desconocimiento de la actividad en cuestión. Es por ello que es importante realizar un análisis previo para poder conocer cuáles son los métodos o técnicas, así como herramientas necesarias para poder desempeñar una tarea, ya que de no realizar esto es probable que se causen errores fatales. En el área de matemáticas, cuando un procedimiento es aplicado de forma incorrecta, se suele creer que en ese momento se ha producido un error matemático, pero en realidad lo que ocurre en ese momento es un error humano. El siguiente tipo de error que estudiaremos es el error matemático. El error matemático nos permitirá conocer qué tan alejado se encuentra un resultado obtenido con respecto a una medida real. Este tipo de error es causado por el uso de aproximaciones numéricas. Recordaremos truncamiento, exceso o redondeo, métodos de aproximación que vimos en un video anterior. Cuando en un procedimiento matemático se detecta un error, es posible pensar que dicho proceso o resultado es inservible, pero antes de descartar ese resultado, es necesario realizar una valoración para poder determinar qué tan mal está dicho proceso o resultado, y de este modo
realizar una corrección de ser necesario. La forma de llevar esto a cabo es mediante el cálculo del error, para lo cual podemos obtenerlo de tres maneras distintas, en donde tendremos un error de tipo absoluto, un error relativo y finalmente un error relativo porcentual, cada uno descrito con una ecuación distinta. El primero de ellos, el error absoluto, nos indicará qué tan lejos se encuentra el valor obtenido con respecto del valor exacto. La ecuación utilizada para su cálculo se describe a continuación como el valor absoluto de la diferencia del valor real menos el valor aproximado, y es indicado con la letra E mayúscula. Mediante el siguiente ejemplo describiremos por qué la aproximación numérica a través del redondeo tiene dos casos particulares cuando el siguiente valor es 5. Lo analizaremos desde una aproximación por truncamiento y una aproximación por exceso. A partir de ahí aplicaremos la ecuación y determinaremos cuál es la mejor opción. Para este ejemplo se nos pide determinar el nivel de error causado cuando la cifra 215.255 es truncada a dos cifras, es decir, que este valor quedará como 215.25. Recordaremos la ecuación utilizada para obtener el error absoluto, la cual se muestra más abajo. El primer paso es determinar cuál es el valor real. El valor real será el valor original o bien el valor conocido previo a realizar una aproximación. Es por ello que para este caso el valor real será el número 215.255. Por lo tanto, el valor aproximado será aquel valor numérico obtenido después de la aproximación, el cual es 215.25. Ya identificados estos valores, procedemos a sustituirlos en la ecuación, resolvemos la resta y finalmente aplicamos el valor absoluto. Para este caso, el error generado cuando es truncado el número será de 0.005, es decir, que nos encontramos alejados con respecto del valor real 0.005 unidades. Veamos el mismo ejemplo, pero esta vez en lugar de realizar un truncamiento realizaremos un exceso. Nuevamente determinamos cuál será el valor real, recordando que este será el valor previo al obtenido después de realizar la aproximación, el cual será 215.255. Por lo tanto, el valor aproximado será 215.26. Sustituimos ambos valores, realizamos la resta y después de aplicar el valor absoluto podemos observar que el nivel de error es exactamente igual. Es decir, cuando queremos aplicar un redondeo, cuando la cifra inmediata siguiente es 5 y esta no tiene algún número después, hablaremos del caso 2, en donde recordaremos que la técnica a utilizar es la aproximación por truncamiento, pero como acabamos de notar, si truncamos la cifra o la excedemos, el nivel de error será el mismo. Es decir, que en teoría daría igual si consideramos el caso 2 o no, pero realmente la diferencia se encuentra en el signo que resulta después de realizar la resta. En el ejemplo anterior, el signo obtenido después de realizar la resta fue un signo positivo, mientras que en este caso, después de realizar la resta, una vez hecho el exceso, se obtuvo un signo negativo. Es decir, a pesar de que el nivel de error se mantiene en el mismo nivel, ya sea se aplique una técnica o la otra, para una persona o en un proceso cualquiera, esto puede traducirse en pérdidas, ya que no es lo mismo tener que pagar
215.25 millones de pesos a tener que pagar 215.26 millones de pesos. O bien, en un proceso refresquero tal vez, no es lo mismo suministrar 215.25 litros de líquido que 215.26 litros de líquido. Y esto impactará de forma distinta dependiendo del caso en cuestión. Es por ello que para este tipo de aproximación, especialmente en el redondeo, cuando la cifra inmediata siguiente es un 5 y no se tiene una cifra después, lo más adecuado es realizar un truncamiento. Caso contrario, cuando después del 5 sí tenemos una cifra después, el nivel de error se comportará de forma distinta. Para este ejemplo se nos pide determinar el nivel de error causado cuando la cifra 215.2551 sea truncada a dos cifras, es decir, quedará como 215.25. Nuevamente determinamos cuál será el valor real, recordando que esta será la cifra antes de realizar la aproximación. Determinamos cuál será el valor aproximado, aplicamos la ecuación, obtenemos el error y este nos dará 0.0051. Veremos el mismo ejemplo, pero esta vez excederemos la cifra, quedando como 215.26. Ubicamos valor real, ubicamos valor aproximado, aplicamos la ecuación, tenemos el error y como podemos observar, el error ha sido menor después de exceder la cifra. Es por ello que para casos en donde después del 5 sí se encuentra una unidad después, es necesario aplicar un exceso. Esto permitirá mantener un nivel de error menor. Los siguientes dos tipos de errores son solamente formas de describir de manera distinta lo antes ya mencionado. Para el caso del error relativo, nos mostrará a través de un cociente cuál es la relación que se tiene con respecto del error absoluto y el valor exacto. Este tipo de error, a diferencia del anterior, carece de unidades. Por otro lado, el error relativo porcentual es la expresión del error relativo, pero en términos porcentuales. Esto se logra al multiplicarlo por un 100%. La expresión que se muestra a continuación será la que utilizaremos de forma cotidiana a lo largo del tema 2, cuando estudiemos la solución de ecuaciones de enésimo grado. Como comentamos anteriormente, la razón de aplicar un método numérico es determinar qué tan erróneo es un resultado. Es por ello que con la aplicación de estas herramientas podremos conocer qué tan preciso o exacto es el resultado y de este modo determinar si es útil o no. Al hablar de precisión, nos referiremos a aquellas situaciones en las cuales los resultados son muy parecidos uno con respecto del otro, pero se encuentran muy alejados de un valor real. Por otro lado, al hablar de exactitud, diremos que los resultados obtenidos se encuentran muy próximos al valor real. A partir de ahí, nos encontraremos con otras dos situaciones en las cuales no habrá precisión, es decir, los resultados se encontrarán muy dispersos uno con respecto del otro, además de no presentar una exactitud. O podrá existir una exactitud, pero no habrá precisión. Esto significará que solo uno o algunos de los valores calculados se encontraron próximos al valor real. La importancia de conocer el error estimado es determinar si este resultado será aplicable o no, ya que un nivel de error podrá ser útil en una aplicación, pero no podrá serlo en otra. Por ejemplo, podemos observar tres imágenes alusivas a un medio de transporte. Por un lado tenemos una bicicleta, en segundo lugar un automóvil y en tercer lugar un avión. Es completamente claro que el nivel de error permitido será distinto para cada una de estas aplicaciones, siendo menor para la bicicleta y más riguroso para el avión.
Eso ha sido todo por este tercer video. Les agradezco el tiempo invertido y de igual manera les sugiero realizar cada una de las actividades propuestas, las cuales han sido diseñadas para ayudarte en la comprensión de estos contenidos. Eso ha sido todo y nos vemos en la próxima.